Estimados oyentes de Vatican News, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Facebook Live desde el Estudio 9 de Radio Vaticana. El día de hoy tenemos con nosotros al Padre Rodrigo Cordero de Chile, especialista haciendo una especialización en la Universidad Salesiana de Roma. Con él hablaremos sobre el mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma de este año 2020. Padre Rodrigo, bienvenido con nosotros. Gracias por la invitación, Renato. Este mensaje fue publicado el 24 de febrero de 2020 y nos invita el Papa Francisco a que tengamos un tiempo oportuno de preparación para poder vivir lo que es el misterio central y el fundamento de toda la vida cristiana, que es la muerte y resurrección de Jesús. En estos 40 días, el Santo Padre nos pide que con la mente y el corazón podamos acercarnos más y responder de modo libre y generoso a este misterio. Claro, desde los primeros tiempos del cristianismo, las comunidades, una vez que conocían a las personas, les presentaban el querigma, ¿no? Este centro, del misterio de lo que nosotros creemos. Y el querigma, como bien dices tú, Renato, se presenta como un ofrecimiento de Dios al encuentro de nuestra libertad. No es para que uno reciba este mensaje: Cristo murió y resucitó por mí. No es para que uno lo reciba como un mensaje unilateral de Dios, sino como es siempre Dios Padre, es un Dios personal que entra en comunicación con nosotros, nos habla mediante este acontecimiento tan importante, la muerte y la resurrección de su Hijo, y nos permite a nosotros poder responder con nuestra libertad. No estamos obligados, ni tampoco estamos forzados a tener una respuesta mecánica, como quien repite una y otra vez el mismo rito. Alguien nos podría decir, ¿por qué lo hacen todos los años? Bueno, es porque en realidad vemos cómo Dios nos habla y espera nuestra respuesta. El Papa Francisco estructura su mensaje en 4 puntos fundamentales. Sobre todo, la primera parte toca lo que es el misterio pascual como fundamento de la conversión, una conversión a la cual todos los cristianos estamos invitados día a día, no solamente en el tiempo de Cuaresma. Hoy el Papa, en este mensaje, ¿de qué modo especial nos invita a esta conversión? Sí, el Papa a mí me ha llamado mucho la atención porque hace un mensaje breve, pero que va, diríamos, al centro, ¿no? Al hueso, como diríamos en español, bien, ¿no? Que busca, lo plantea en esta forma de diálogo. Nos dice un mensaje, pero para que nosotros hagamos algo. Y ese algo es convertirnos, cambiar. Nuestra respuesta ante Dios no es solo decirle amén. El amén, cuando lo entendemos bien, de un modo cristiano muy profundo, significa: sí, Señor, yo creo lo que tú me dices, lo valoro, pero además eso lo transformo en vida, o permito que ese mensaje me transforme mi propia vida. Y ahí el Papa hace una comparación. O seguir, escuchar esta voz del Padre Dios, o qué es lo que tenemos del otro lado, el sinsentido, ¿no? Y el mundo tiene tanto sinsentido, tanta, diríamos, por así decirlo, el nihilismo del cual se habla hoy día, en donde todo es igual, y por lo tanto, cuando todo es igual, todo da lo mismo, nada es importante. Bueno, salir de ese sinsentido para encontrarlo a Él como nuestro Padre. Sí, es importante este aspecto, sobre todo del salir de nosotros. Continuamente el Santo Padre nos ha invitado muchas veces a salir, a salir de modo individual, personal, pero también a salir de modo comunitario, ¿no? Y de ahí viene esa frase que muchas veces escuchamos en sus homilías, en sus discursos, de ser una iglesia en salida. En este aspecto, en la segunda parte, el Santo Padre habla de una urgencia de conversión. El día de hoy, el hombre de cada día, ¿qué urgencias vive? ¿Cuál sería esa urgencia de conversión que necesita contemplando este misterio de la muerte y resurrección de Jesús? Yo recojo de las palabras del mismo Papa Francisco que después de este diálogo de amigo que plantea Dios con nosotros, imagínate, Renato, Dios, que es el Todopoderoso, se acerca a nosotros, ¿y qué es lo que hace en nosotros? Va a tocar las durezas de nuestro corazón. Ahí hay un camino que el Papa lo dice muy concretamente. Nuestros corazones se van endureciendo. ¿Por qué?
por el dolor, por las desilusiones. Muchas veces en este mundo, a ti, a mí, a todos los que nos ven, nos escuchan por Vatican News, se les ofrecen tantas posibilidades. Este mundo tiene tantas posibilidades. Y después cuando no podemos alcanzar estas posibilidades, pienso sobre todo en la juventud. Se les ofrece un futuro, son capaces de cualquier cosa. Después la sociedad no es capaz de darle todo lo que le ofrece. Viene la desilusión, la amargura y el corazón se pone duro. Al ponerse duro el corazón, no pensamos en lo demás, lo que tú dices. No se da la iglesia en salida porque nos encerramos y no podemos cambiar. Yo diría aquí una palabra muy, muy concreta del Papa que me llama la atención y que la repito es la dureza del corazón, salir de ella, dejar que este diálogo de amigo a amigo vaya reblandeciendo, haciendo más blando, más dulce, más abierto nuestro corazón, más dúctil también. En este aspecto que has mencionado sobre el diálogo, porque precisamente este tiempo es un tiempo propicio para dialogar con Dios, emerge el tema de la oración. El Papa dice, la oración es ese acto del cristiano que reza sintiéndose no merecerlo. Se siente amado sin haberlo merecido. ¿Qué podemos decir a nuestros oyentes acerca de este aspecto tan importante que es la oración en la vida del creyente? Sí, yo pienso que si el cristiano, nosotros, vemos a Dios como nuestro Padre y como nuestro amigo, no son suficientes las formalidades para dirigirnos a Él. Si vamos a hablar con un amigo cercano, hablamos de todo. Y lo hablamos cara a cara, lo hablamos explícitamente. Incluso aquellos sectores de nuestra vida, de nuestra historia, que están, por así decirlo, oscuros, que no se lo contamos a los demás, a un buen amigo. Tú puedes pensar en cualquiera de tus amigos, o quienes nos escuchan pueden pensar en sus amigos. Tengo un problema de cualquier índole. Los económicos, los problemas del corazón, las desilusiones, las alegrías, las esperanzas, yo las comparto con mi amigo. Y mi amigo, ¿qué es lo que me transmite a mí? ¿Qué es lo que me transmite el Padre Dios en el Espíritu mediante la oración? Aquí el Papa lo dice maravillosamente. En el siguiente punto, me voy a adelantar un poco, pero nos transmite un poco su sentimiento, su pasión. No es un Dios frío y eso nos transmite a nosotros y nos golpea el corazón, porque estamos hablando con un amigo. Efectivamente, ese tercer punto de este mensaje que el Papa nos deja para estos 40 días es precisamente esa voluntad de dialogar con Dios, un diálogo como si fuera un padre con sus hijos, ¿no? Usa esa imagen, esa metáfora del diálogo que existe entre el padre e hijo y padre. Entonces, en este aspecto, el Papa dice que nuestra conversión no está determinada por nosotros, no somos nosotros los que decimos cuándo nos convertimos y en qué momento, sino que depende de esa gracia que viene de Dios. Tanto es así que podríamos decir, y es algo que a otras filosofías de vida, otras religiones les cuesta entender de nosotros, que una persona, no es la idea, Renato, no se lo recomiendo a nadie, pero una persona podría ser que el último día de su vida sea capaz de convertir su corazón. ¿Por qué? Porque como estamos hablando, la conversión es fruto de una acción de Dios en nosotros y que nosotros la acogemos afirmativamente, obedecemos este llamado y actuamos en consecuencia. Por lo tanto, puede ocurrir en cualquier momento y podríamos decir, agregar, es un regalo la posibilidad de hacer nueva nuestra vida. No la tiene cualquiera, la tiene el que se reconoce como hijo de Dios. Eh, imagina tú, Renato, a aquellas personas que cometen un gran error, un gran pecado, tienen una gran desilusión, o incluso frente a la ley civil, penal. ¿Qué posibilidades tienen esos grandes criminales de resarcirse, de hacer una vida nueva? Ellos mismos pueden pensar, yo después de lo que he hecho, tengo una vida que ya no tiene remedio. Bueno, ante Dios y en la relación con Dios, eso puede cambiar. De eso se trata también la Cuaresma y se trata el misterio pascual. Cuando nos confrontamos a Él, vemos que nuestra vida puede ser nueva, toda nueva, aunque tengamos 80 años. Yo eso lo encuentro maravilloso. No sé si las personas que nos escuchan pensarán lo mismo.
Sí, otro aspecto que también resalta el Papa en este mensaje, en ese diálogo, es la capacidad de escuchar, ¿no? Y pone el ejemplo de cómo el pueblo que caminaba por el desierto iba escuchando la palabra. Y lo mismo, hoy nos invita el Papa a escuchar la palabra de Dios, dice, en medio de ese ruido, en medio de esa charlatanería que el mundo muchas veces produce. Cierto, cierto. Y Renato, te das cuenta cómo funcionan nuestras comunicaciones humanas. Piensa tú en un aeropuerto, en donde, o en una estación de metro, donde la gente pasa caminando, no sabe lo que le sucede al de al lado. Una persona te pasa a llevar y se enoja mucho y uno se arrabia. ¿Te has preguntado si esa persona se anda en esa disposición de ánimo porque le sucede algo? Bueno, es que estamos llenos de ruido porque ocupamos mucho el smartphone, eh, vemos mucho lo que nos dicen los medios, lo que dice Instagram, y dejamos de lado dos cosas. No solo confrontarnos cara a cara con el otro, como lo hace Dios con nosotros, o nos invita, sino también con mi propia persona, con mis propios sentimientos, lo que a mí me pasa, lo que a mí me frustra, lo que a mí me alegra, lo dejamos de tener en consideración porque estamos pendientes de un aparato o de un quehacer o de un apuro en nuestra vida. Finalmente, ese espíritu que Jesús nos ha dejado a nosotros para que nos hable en nuestro corazón, para que nos podamos comunicar con Dios, lo bloqueamos, como que lo encerramos ahí y no dejamos que actúe Dios en nosotros. Tanto ruido que hay en este mundo, ¿no? Tanta preocupación, tanto miedo. Quizás por eso Jesús repetía tantas veces en el Evangelio, no tengan miedo. Finalmente, el Santo Padre en el último punto de su mensaje recuerda este aspecto importante también de la vida y de lo que el cristiano cree que es el compartir. Dice, no acumulemos cosas para nosotros, sino compartamos esas cosas materiales, espirituales, con aquellos que más necesitan. Es cierto, pienso que al igual que el punto anterior va por dos vías. Em, y pienso en la experiencia de quienes nos escuchan, de cómo cambia la vida cuando uno se abre a compartir. La propia vida se abre, se ilumina por el encuentro con el otro. Pero por otro lado, habla de la iglesia que ha planteado el Papa Francisco desde el día 1 de su pontificado y que lo venía diciendo desde la teología latinoamericana, de la reflexión latinoamericana, y es que la iglesia debe ir en salida. El encuentro con Dios, el diálogo del que hablábamos al principio y que es un hilo conductor en este mensaje del Papa, nos invita al diálogo con el otro. No es un diálogo de dos amigos que se encierran a hablar entre los dos y que empiezan a girar en círculos, sino que es un diálogo que es centrífugo, que va al encuentro de los demás. Ahí el Papa habla de la periferia, que no es solo la geográfica, es el encuentro del que está más lejos, el que ha ido caminando hacia afuera de la iglesia porque se desilusionó, el que no conoce a Jesucristo, el que quisiera entrar pero a veces se siente, entre comillas, apartado porque ve que nosotros los católicos, cristianos católicos, eh, proyectamos una imagen muy cerrada hacia afuera, como si fuéramos unos ángeles. En el espacio nuestro no puede entrar nadie impuro, diríamos, entre comillas. El Papa nos invita a salir hacia esas personas como fruto del encuentro con Dios que nos habla aquí, como vemos en la muerte y la resurrección de Jesucristo, para la cual nos estamos preparando. Bueno, finalmente el Santo Padre concluye su mensaje invocando la intercesión de la Virgen María, sobre todo para que en esta cuaresma, en estos 40 días, podamos escuchar ese llamado a la conversión del cual hemos hablado y sobre todo responder con esa apertura de corazón, esa apertura de mente, responder a esta invitación de Dios para poder regresar hacia Él, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu mensaje conclusivo a todos nuestros oyentes para esta cuaresma? Sí, saludando a todos los que nos escuchan y una gran alegría llegar a puntos tan remotos de Roma. Quizás también hay algunos hermanos míos chilenos que escuchan mis cariñosos saludos. Yo diría de la mano de María, como plantea el Papa, volver a la luz. Nosotros somos sal, luz del mundo, y para eso hay que convertir el corazón, dejar que Dios actúe si tenemos un pecado que nos avergüenza
ir a la confesión, ahí, ¿qué encontraremos? No encontraremos un juicio categórico, un castigo, encontraremos la misericordia de Dios en ese sacerdote, en ese presbítero, perdón, que puede ser un, un instrumento imperfecto, pero ahí se hace presente en el sacramento Dios para purificarme, para perdonarme y de ahí salir luminosamente al mundo, valga la redundancia, para iluminar. ¿No? No se enciende una lámpara para esconderla Sino bajo el cajón, bajo la cama, bajo el mueble, sino para que preste servicio de luz, de iluminación para el mundo. Hay muchas personas que sufren en este mundo, Renato. No solo sufrimos por el miedo al virus corona, por la situación económica difícil, por la situación política, las personas que se sienten excluidas, los migrantes, tantas personas, los abusados de todo tipo. Bueno, el Señor viene para darnos el consuelo, pero también para iluminarnos, para levantarnos. Para Él no hay nada imposible. agradecemos al Padre Rodrigo Cordero, sacerdote de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, que ha estado con nosotros. Los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News. Este domingo el Papa Francisco bendecirá y impartirá su bendición desde el Palacio Apostólico al momento de rezar el Ángelus. Sigan con nosotros para poder estar al tanto de las noticias del Papa, de la Santa Sede y de la Iglesia en España y América Latina. Muy buenas tardes y que tengan una buena cuaresma, como dijo el Padre Rodrigo, para poder ser lo que nos pide Cristo, sal y luz de la tierra. Gracias.